Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y estaremos hablando acerca de la NIF 16, arrendamientos. Norma Internacional de Información Financiera NIF 16, arrendamientos. Según esta norma nos indica que es un contrato o parte de un contrato que transmite el derecho de usar un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Objetivos de la norma. Establece los principios para el reconocimiento, la medición, presentación e información a relevar de los arrendamientos. También uno de los objetivos es asegurar que los arrendatarios y los arrendadores proporcionen información relevante y fiel sobre sus transacciones. Esto con el fin de evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera de la compañía. Según el alcance de esta norma, nos indica que una entidad aplicará todos los arrendamientos, incluyendo los arrendamientos de activos de derechos de uso en un subarrendamiento. Se exceptúan los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, también los activos biológicos, las concesiones de servicios y las licencias de propiedades intelectuales. Exenciones al reconocimiento. Nos indica esta norma que un arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos de los párrafos 22 al 49, lo cual nos indica que los arrendamientos de activos subyacentes pueden ser de bajo valor. También nos indica que si un arrendatario contabiliza los arrendamientos a corto plazo, aplicando el párrafo 6, se considerará el arrendamiento como un arrendamiento nuevo a efectos de esta norma. También nos indica que una exención son pagos vencidos de los activos arrendados que se deben presentar en la situación financiera de una entidad. Continuando con nuestra exposición de la NIF 16, identificación de un arrendamiento, la entidad iniciará evaluando si el contrato es o contiene un arrendamiento, si se transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. El derecho a controlar el uso es obtener todos los beneficios económicos del uso de dicho activo. El derecho a decidir sobre el uso del activo. Si el derecho solo se tiene durante un plazo, el contrato contiene un arrendamiento solo por esa parte del plazo. Cuando hablamos del periodo de tiempo, podemos mencionar o describir en términos de las cantidades de uso de un activo, el número de unidades de producción, como también podemos mencionar que acá la entidad nuevamente evaluará si un contrato es o contiene un arrendamiento, solo si cambian los términos y condiciones del contrato. Cuando se habla sobre separación de componentes, es cuando se separan los servicios de mantenimiento de dicho activo o otros gastos que incurra para el buen funcionamiento de dicho activo. Cuando hablamos del plazo de arrendamiento, mencionamos que sería el periodo donde el arrendatario tiene el derecho de usar el activo subyacente, incluyendo las renovaciones cuando exista una seguridad razonable de que se ejerza la opción de extender el arrendamiento. Las entidades deben considerar todos los hechos y circunstancias relevantes que crean un incentivo económico para ejercer la opción de renovación del contrato. Continuando con los temas que menciona la NIF 16, encontramos lo que es el arrendatario. Según la norma, define arrendatario como la entidad que obtiene el derecho a usar un activo subyacente durante un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. En su reconocimiento inicial tenemos la fecha de inicio del arrendamiento. En la fecha de comienzo, el arrendatario deberá reconocer un activo por derecho de uso y al mismo tiempo un pasivo por arrendamiento. Para el arrendatario desaparece la distinción entre arrendamientos operativos y financieros
y estos deben de tener una duración superior a 12 meses. En la medición inicial, el arrendatario deberá reconocer el activo por el derecho de uso y este comprenderá el valor inicial del pasivo más pagos iniciales del arrendador, menos incentivos recibidos por el arrendamiento, más costos directos iniciales incurridos, más costos de desmantelamiento o rehabilitación. Para la medición inicial del pasivo por arrendamiento, este comprenderá pagos fijos más el valor actual de pagos variables, más el valor actual de importes a pagar de garantías de valor residual, más el precio de la opción de compra si se espera será ejercida y los pagos por penalización si existe una certeza de que el arrendatario ejercerá la opción de compra. Valoración o medición posterior. Según la norma nos indica que después de la fecha de comienzo, el arrendatario valorará el activo por derecho de uso aplicando un modelo de costes, menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumuladas, más la nueva valoración por el pasivo por arrendamiento. Siguiendo con la norma, en el párrafo número 36 nos indica lo que es la medición posterior del pasivo por arrendamiento. Pues aquí nos indica, ¿verdad?, que un arrendatario medirá un pasivo por arrendamiento de la siguiente manera. Número 1, pues aumentando, ¿verdad?, el importe en sus libros. Esto para pues poder detallar el interés sobre el pasivo por arrendamiento. Número 2, pues también disminuyendo el importe en libros, ¿verdad? Esto pues servirá para poder detallar y tener un soporte de los pagos por arrendamiento. Y pues número 3 también será midiendo el importe en libros para que se reflejen las nuevas mediciones del arrendamiento. Las modificaciones del arrendamiento lo encontramos desde el párrafo número 44, el cual nos indica que el arrendatario contabilizará una modificación como un arrendamiento separado si cumple con dos lineamientos. Uno, la modificación aumenta el alcance del arrendamiento, añadiendo el derecho a usar uno o más activos subyacentes. O bien, 2, pues la contraprestación por el arrendamiento se incrementa por un importe en el precio independiente del aumento en el alcance. En la presentación, el arrendatario presentará en el estado de situación financiera o bien, ¿verdad?, en las notas, pues, activos por derecho de uso por separado de otros activos y también, pues, los pasivos por arrendamiento por separado de otros pasivos. Información a revelar del arrendatario. El objetivo de la información a revelar para los arrendatarios es revelar información en las notas que junto con los demás estados financieros den una base a los usuarios de estos para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y flujos de efectivo del arrendatario. El arrendatario revelará información sobre sus arrendamientos en los que actúa como arrendatario en una nota única o sección separada de sus estados financieros. Información a revelar por parte del arrendador. Un arrendador clasificará sus arrendamientos como operativo o financiero según corresponda. Los clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Un ejemplo de arrendamiento financiero podría ser un leasing a largo plazo. Y el arrendamiento operativo, la empresa lo tomará en cuenta cuando no transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. En este caso, un ejemplo sería el leasing a corto plazo. Arrendamiento financiero. Dentro de la norma nos indica que en el arrendamiento financiero el arrendador da todos sus derechos y obligaciones al arrendatario. En esta norma, el arrendador reconocerá en el estado de situación financiera los activos que mantenga en arrendamiento financiero. Los presentará como una partida por cobrar. Esto es en el reconocimiento y medición. En la medición inicial se usará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta en el arrendamiento.
Si la tasa de interés no se puede determinar con facilidad, el arrendador puede utilizar la tasa de descuento utilizada en el arrendamiento principal. Medición posterior. Reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Dentro de esto, también un arrendador aplicará los requerimientos de la NIF 9 de baja en cuentas y deterioro de valor a la inversión neta en el arrendamiento. Modificaciones del arrendamiento. Esto puede ser por el incremento del alcance del arrendamiento y el incremento por un importe acorde al precio. Para la modificación de arrendamiento financiero que no se contabilice como un arrendamiento separado, se debe contabilizar. Si estuviera, por ejemplo, como un arrendamiento operativo, entonces se contabilizará la modificación como un arrendamiento nuevo desde la fecha de su modificación. Se medirá el importe en libros del activo subyacente como la inversión neta en el arrendamiento inmediatamente antes de la fecha de vigencia de su modificación. Arrendamiento operativo. En el reconocimiento y medición, el arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento operativo como ingresos de forma lineal y aplicará otra base sistemática si esta es más representativa. También, si existiera alguna modificación al arrendamiento, el arrendador lo contabilizará como un contrato nuevo de arrendamiento desde la fecha de vigencia de la modificación, considerando los pagos que haya recibido por anticipado o acumulados. Presentación. Los arrendamientos operativos se presentarán los activos subyacentes sujetos a arrendamiento operativo en su estado de situación financiera de acuerdo con la naturaleza del activo subyacente. Para continuar con nuestra presentación, tenemos la información a revelar. El objetivo principal de la información a revelar, junto con las notas y los estados de situación financiera, es dar una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que tienen los arrendamientos sobre la situación financiera. Un arrendador revelará los siguientes importes para el periodo sobre el que se informa. En el caso de los arrendamientos financieros, deberá revelar el resultado de las ventas, los ingresos financieros sobre la inversión neta, el ingreso relativo a pagos por arrendamiento. Y en el caso del arrendamiento operativo, deberá revelar el ingreso del arrendamiento. Y para finalizar con nuestra presentación, tenemos las transacciones de ventas con arrendamiento posterior. En este caso tenemos dos escenarios. El primero, cuando la transferencia del activo es una venta. En este caso, el arrendatario vendedor medirá el activo por derecho de uso que surge de la venta con arrendamiento. Y el arrendador comprador contabilizará la compra del activo. Y el segundo escenario, la transferencia del activo cuando no es una venta. En este caso, el arrendador vendedor continuará reconociendo el activo transferido y reconocerá un pasivo financiero. Y el arrendador comprador reconocerá el activo transferido y reconocerá un activo financiero.